El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que su país tiene las puertas abiertas para mediar en la crisis venezolana, luego de que el mandatario Nicolás Maduro pidiera retomar el mecanismo de Montevideo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, aseguró el jefe de Estado desde el Palacio Nacional. El presidente mexicano reiteró que su país propone que las partes se sienten para dialogar. Esto es lo mejor, es buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela, apuntó. Reseña la agencia EFE. Explicó que los criterios en política exterior de México buscan la solución pacífica de las controversias. Estamos dispuestos a ayudar para que se dé diálogo, apuntó, pues esta es parte de la tradición en política exterior mexicana. Pero advirtió que para lograr este diálogo debería haber aceptación del grupo opositor. Pedirlo, y nosotros ayudamos. Las dos partes tienen que solicitarlo. Ya hemos hablado de que hay en México muy buenos diplomáticos e incluso se habló de la intermediación de diplomáticos. De esta manera, el presidente opinó que sería positivo que se usara México como lugar de diálogo. Aquí en el país se firmaron acuerdo de paz de El Salvador, y también ha habido encuentros para buscar salidas negociadas, no violentas, en conflictos, apuntó. El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, pidió este sábado a México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, retomar el mecanismo de Montevideo, que constituye un instrumento para favorecer el diálogo entre los sectores políticos de Venezuela. Si Juan Guaidó no triunfa, América fracasa. A Juan Guaidó hay que cuidarlo. También ayudarle a cimentar el camino para rescatar la libertad de Venezuela. Pero debemos estar alerta. El 23 de enero de este año Juan Guaidó se juramentó como presidente de Venezuela. En ese momento, se convirtió en la mayor oportunidad que hemos tenido los venezolanos para rescatar nuestra libertad en más de una década. Guaidó ofreció una plataforma institucional, legítima, respaldada en la Constitución, para derrocar al tirano Nicolás Maduro y concretar un cambio de sistema. Amparado en el artículo 233 de la Carta Magna, el presidente desafió al régimen chavista y le arrebató gran parte del poder. Así, con unas breves palabras en medio de un largo discurso, Guaidó se convirtió en ese gran hombre que requería la historia para torcerla. Ese líder, el necesario, urgido por una sociedad antes desamparada. El game changer. Y aún lo sigue siendo. Decepcionada, además. Aún es el gran hombre y es, al mismo tiempo, la gran oportunidad. Dicen que se ha desgastado. Que el paso de los tiempos, y la imposición de una realidad mucho más compleja, y engorrosa de lo que se hubiera esperado, ha caído como yunque sobre su popularidad y sobre aquel sentimiento tan grande, tan valioso y casi divino, que generó la esperanza. Si aquellas encuestas que lo acosan son verídicas, y si lo que se vive en las calles ahora es desánimo, no sé si su popularidad se ha venido abajo. Precisamente, al menos en esta tribuna, por él. Sí hay nerviosismo. Ansia porque no se haya disipado su figura, porque el fenómeno no haya mermado. La descuidada certeza de que la victoria era inminente pesó. Y bastante. Cuando la euforia se transformó en desencanto, muchos cargaron las bayonetas contra Guaidó. Había sido él. Era él. Era su responsabilidad.
porque sobre él caía el compromiso del triunfo, y de él dependía el tutelaje de un proceso que ya veíamos encaminado. Necios, al final. Pero pecamos, todos, de ingenuos. Empezamos a olvidar que el joven seguía siendo nuestra oportunidad y que el entusiasmo esta vez, quizá por primera vez en años, se basaba en hechos. Que era la realidad la que hablaba por Guaidó y que él había decidido asumir, con todo el coraje que ello implica, su responsabilidad. Que se le había alzado a un régimen como nadie. Que le había dicho en su cara al tirano, ahora yo soy lo que ya tú no eres. Que recorrió el país hasta Cúcuta, y que desde Cúcuta juntó voluntades para luego marchar sobre Caracas sonriendo. Que era un valiente y que lo sigue siendo. Pero también pesa algo más, la urgencia. Una urgencia que no atiende a esperanza, entusiasmo u optimismo. Que ahora más que nunca se alza, en medio de la mayor tragedia humanitaria, para presionar a Juan Guaidó y a todos los ciudadanos. A Guaidó lo presiona porque su empresa no ha terminado. Se le aparece como fantasma, insoportable, para recordarle que aún sobre él cae la responsabilidad del momento histórico. Que mientras él no entra a Miraflores, se quiebran familias. Que mientras él no gana, muere gente. Y a los ciudadanos la urgencia los hostiga. Una molestia constante que los lleva al desespero, y a empuñar la única arma que tienen. Alzan la voz, impacientes, irritados, precisamente porque se están degradando en vida, y apuntan como deben hacerlo. Esa crítica que, a veces, se ve despiadada. Enfilan los proyectiles y lanzan la crítica. Pero necesaria. Injusta e inaceptable. Hoy, puedo asegurarlo, especular al respecto, casi todas, aquellas que hasta lucen malsanas, se lanzan al vacío, o a ese mundo de verborreicos de las redes sociales, para ayudar a Juan Guaidó. Porque la presión, la exigencia o la pura crítica, no se esboza sino obedeciendo a la urgencia de los tiempos, y a la vital necesidad de que Juan Guaidó triunfe. Su triunfo, el de esa oportunidad, saben los ciudadanos, los dirigentes y los líderes que muchas veces parecen hostiles. Es nuestra victoria. Es la victoria del país. A Juan Guaidó hay que cuidarlo. De los venezolanos. También ayudarle a cimentar el camino para rescatar la libertad de Venezuela. Pero hay que estar alerta. Su debilidad y su fragilidad, provocada por la conjugación de elementos naturales de la tragedia, lo exponen a ser víctima de los grandes enemigos. No solo de los matones de siempre, esos que no esconden la risa en su rostro al aniquilar una población, sino de los supuestos amigos. De los que posan con él en tarima mientras quisieran verlo tras las rejas, hundido en la esquina de algún calabozo del SEBIN. Son alimañas, rigurosas y agresivas, que no desaprovechan oportunidades para desbaratar el andamiaje que los sostiene. Tienen los venezolanos la responsabilidad de evitar que el presidente Juan Guaidó fracase. Eso quiere decir, que los colaboracionistas, o el régimen, triunfen. Que sus esfuerzos se concreten al apartar al presidente de Venezuela de la ruta adecuada para salir victorioso de esa homérica contienda. Apartarse sería ceder a elecciones fraudulentas o arrojarse a otro diálogo insidioso. Su fracaso sería, también, el fracaso de Venezuela. La anulación de una oportunidad que, hay que decirlo, se reduce a su figura. Porque es él quien cuenta con el respaldo del mundo.
Es él quien ha despertado la confianza y la ilusión en una sociedad que había consentido la desidia. Pero su fracaso también sería el fracaso de la región de América. Porque al juramentarse, Juan Guaidó también se convirtió en una plataforma para el vecindario. Una ocasión inédita para librarse del germen que ya se esparce. Ese que reparte por el continente violencia, terrorismo, drogas y gente pobre. Ni el mundo, la región, ni los venezolanos se lo pueden permitir. Venezuela se consume lentamente, y poco a poco desaparecen los rastros del país libre y próspero que alguna vez fue. A algunos de los venezolanos que vivieron el dantesco infierno de estar sin electricidad ni agua potable durante más de la mitad del mes de marzo podría parecerles que con el incipiente retorno de esos servicios a muchas urbanizaciones y barrios de la capital. Lamentablemente, ese respiro momentáneo es una falsa aurora, lograda a expensas de importantes restricciones. Regresa la normalidad. Las primeras de ellas en la capital en sí, para mantenerla con servicio eléctrico y simultáneamente poder bombear una parte del agua potable que ella necesita. Ha sido necesario restringir la jornada laboral limitándola hasta las 14, mantener en asueto buena parte de la población estudiantil, y aplicar, sin anunciarlo ni admitirlo, un racionamiento aleatorio que en cualquier momento lo puede sorprender. Luego de los disturbios de fin de semana, la consigna parece ser darle corriente y agua a los cerros a como dé lugar. Quienes más sufren son los habitantes del interior, en especial los de Maracaibo y más recientemente Barquisimeto y Valencia. A medida que la menguada distribución desde Guri debe ser desviada para medio blindar la capital. Ese frágil equilibrio no augura tranquilidad a futuro, sobre todo con las medidas que se han tomado como supuesta solución al entuerto.